Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Eduardo Arias. El día de hoy estamos aquí en CITIC 2019 y este es un webcast que tiene como objetivo platicar un poquito sobre intervención coronaria compleja. Tengo el gusto de estar hoy con Marco Antonio Alcántara Meléndez, que es cardiólogo intervencionista del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Y para entrar directo en materia, Marco, me gustaría preguntarte, ¿no hay como tal una definición en el mundo sobre Complex PCI, ¿no? ¿Cómo definir qué casos son complejos y cuáles no? En tu experiencia, ¿qué casos son los que tú catalogas como intervención coronaria compleja? La pregunta es sensacional porque no hay una definición y mientras no haya una definición, pues obviamente está sujeto a la experiencia del operador, la experiencia del centro y los materiales disponibles que finalmente son importantes para poder solventar cierta situación anatómica. En mi opinión, y bueno, no sé si lo compartas, pero yo creo que de las lesiones más complejas son las oclusiones crónicas. Complex PCI podría ser oclusiones crónicas, bifurcación con técnica de doble stent, que siempre es un desafío, el tronco de la coronaria izquierda y básicamente las arterias con calcificación importante que ameritan un tratamiento de decalcificación, ya sea con rotablación o con el nuevo balón de ondas de choque. Muy bien, sí, pues prácticamente es la misma idea. Creo que tiene que ver mucho también las características del paciente, no sé si estés de acuerdo. Correcto. Aunque a lo mejor no sea tan complejo anatómicamente, si el paciente tiene además baja función ventricular, etcétera, eso puede hacer más complejo el caso. Estamos acostumbrados de todos estos temas que dijiste, oclusión total crónica, bifurcaciones con 2 stents y carga de calcio, lesiones no dilatables. En el pasado usábamos ir por vía femoral, French grande, 7, 8 French, bilateral, doble femoral. Pero ahorita, ¿tú crees que las cosas estén cambiando? ¿Cómo crees que están cambiando las cosas en cuanto al abordaje? ¿Debemos seguir haciendo Complex PCI por la pierna o debemos de hacer el switch? Esto ha cambiado dramáticamente desde el advenimiento del radial. Radial pues no es nuevo, sabemos que no es un new kid on the block, esto se publica en las primeras experiencias ya sistemáticas desde el 89 y posteriormente en 92 Ferdinand Quimeney con las primeras angioplastías, pero del 92 al 2019 lo que hemos vivido y la aventura que el radial ha transcurrido ha sido impresionante. Y hay muchas publicaciones que denotan que el beneficio del radial es absoluto sobre la tasa de hemorragia mayor que ahora se considera un MACE y pondera y confiere mortalidad. Entonces Rifle, Rival y una serie de artículos ya muy clásicos demuestran que sí, que en la medida de lo posible, si puedes hacer la intervención por radial, el paciente tiene un beneficio adicional. El problema de la radial es que es un trade-off entre que sabemos que la radial es una arteria de menor calibre que la femoral. Entonces, y el otro problema es de que los procedimientos complejos requieren un French ligeramente mayor que una angioplastía convencional. Entonces, ¿cómo acomodas una angioplastía en un vaso de menor calibre cuando sabes que de entrada necesitas tecnología de mayor diámetro en el catéter guía? Y esto ha evolucionado dramáticamente gracias al advenimiento de dispositivos como el Gladstone-Slender de Terumo. Es una solución muy ingeniosa en donde el introductor lo que hicieron fue adelgazarle la pared para poder acomodar sobre un introductor que hubiera tenido un diámetro determinado, ahorita lo explicamos, puedes meter un catéter guía mayor. Funcionan un poco diferente el frenchaje del catéter guía del frenchaje del introductor. El frenchaje del catéter guía, cuando decimos que es un catéter guía 6 French, es que el catéter guía en el exterior hasta el diámetro externo es de 2 milímetros, 6 French. Y en el introductor no, cuando dices que tienes un introductor de 6 French, dices, sabes que acomoda un catéter guía interno 6 French, o sea que el interior es de 2 milímetros, pero hay una pared que genera espacio y que genera también dimensión y que característicamente, dependiendo del fabricante, usualmente era más o menos, el thumb rule era 1.5 French más o milímetros más. Entonces, si tenías un 6 French, realmente externo era 7.5 French. Entonces, no es real que sea 6 French interno, el introductor es más bultoso y te imaginarás que en una arteria de menor diámetro pues tiene ciertas limitaciones. Entonces, lo que hicieron fue adelgazarlo prácticamente un French para que sobre un introductor que externo era 7.5 y que usualmente solo podía acomodar un catéter 6 French guía, ahora puedas acomodar un catéter 7 French, y por 7 French estamos de acuerdo que puedes solventar el 95-90% de la intervención compleja, ya que por ejemplo puedes acomodar en un 7 French hasta una oliva 1.75. Muy bien. Es impresionante. ¿Y cómo lidiar por radial con cuestiones de soporte?
No es lo mismo el soporte que te da el femoral, un French grande, un 8 French, por ejemplo, pensando en abordaje híbrido para crónicas, un 8 French que vas por la pierna. Creo que es más difícil acomodar un 8 French por radial. ¿Cómo puedes sustituir ese soporte que te da el Frenchaje grande por la pierna cuando te vas por vía radial? Este concepto es bien interesante y ya se ha estudiado en diversas publicaciones, tanto en bench testing como en pacientes. Y es importante mencionar que el mismo French del catéter te da soporte pasivo, o sea, no es lo mismo el soporte que te da un 5 que un 6, que un 7, que un 8, obviamente es mucho mayor el 8. Yo en un estudio muy elegante de un autor japonés que se apellida Takeshita, demostró que entre un 5 French y un 8 French hay más de 2 newtons de diferencia de soporte pasivo del catéter per se. Entonces, lo que dices, hay varias alternativas que podemos realizar para poder solventar esto si no tenemos el French target que queremos. Por ejemplo, no puedo tener un 8 French para una oclusión crónica, entonces lo primero es, primero que nada, escoger la curva que más soporte te dé. Por ejemplo, no nos vamos a meter a hacer la oclusión crónica de una coronaria derecha a través de un JR. Mejor usamos un catéter de más soporte como un Amplatz izquierdo canulado en la coronaria del lado derecho. Si no se puede por la anatomía del paciente o lo que sea, hay otras estrategias para poder aumentar el soporte de manera activa, y uno de ellos, por ejemplo, son los catéteres de extensión. En el mercado mexicano hay varios ejemplos. Terumo tiene un sistema de extensión over the wire que se llama ST1, que es un 5 en 6, es una excelente alternativa. Está Guideliner, Trapliner, Guidezilla, etcétera. Hay una oferta interesante de catéteres de extensión que, bueno, esto lo puede mejorar. Y si no, hay otras alternativas que son propiamente de la manipulación coronaria, por ejemplo, el anclaje activo. El anclaje activo se basa, la idea es meter una guía en algún ramo secundario, no mayoritario, principalmente no mayoritario por si hay algún problema de disección o pérdida del ramo. Se mete un balón junto con esa guía a este ramo secundario, se inflan y literalmente generan el efecto de un ancla para que cuando estás haciendo tensión para avanzar los dispositivos coronarios y se encuentran una resistencia, en lugar de botar el catéter para atrás en la aorta, lo que hacen es generar esta tensión, solventarla y actuar en contrarreferencia para poder deslizar estos catéteres. Y si no, ya muy extremos, y por ejemplo no hay de otra y necesitas por cualquier razón meter una Oliva 2, ejemplo, y necesitas forzosamente meter un catéter 8 French, hay técnicas muy extremas que no lo recomendamos de hacer más que en sitios de excelencia o con operadores que ya tienen cierta experiencia. Por ejemplo, estas técnicas sheathless total con técnica de BAT, que se puede meter una guía coronaria de alto soporte tipo Grand Slam, tipo Mailman, se hace un sistema de BAT con el catéter ya en cuestión 8 French, se quita el introductor y sin introductor se hace un abordaje totalmente sheathless del catéter, ya que en México no tenemos los sistemas dedicados de Asahi, por ejemplo el EUCAF, pero es una solución también bastante inteligente y bastante conveniente en ciertos escenarios complejos. Muy bien, Marco. Por último, ya para terminar, cada vez hacemos más cosas complejas. De hecho, le estamos robando muchos pacientes a los cirujanos. ¿Qué recomendaciones le darías a quien está empezando a abordar intervención coronaria compleja, bifurcaciones de 2 stents, rotablación, lesiones no dilatables y oclusión total crónica, sobre todo, que es un terreno todavía que entra, muchos intervencionistas le tienen respeto? ¿Tú crees que hay que salir a prepararse para esto o vale la pena tener como un mentor, un proctor, alguien que te vaya llevando mientras empiezas con tu curva? ¿Qué tan pronunciada es la curva desde tu punto de vista para poder tener buenos resultados en Complex PCI? Complex PCI es todo un mundo y también depende mucho del subtipo de lesión que uno quiera o al cual quiera uno dirigirse de manera muy puntual. Y la pregunta es complejísima porque depende mucho también de la etapa de vida del intervencionista en cuestión. No es lo mismo tener un junior staff recién egresado, que pues si lo puedes mandar o él se puede buscar una rotación en el extranjero, pues seguramente la situación de vida le acomodará. Pero bueno, sabemos ya intervencionistas más veteranos que aunque queramos hacerlo en estas alturas de la vida, pues digo, será muy difícil acomodar ya con familia y esto, poder mudarse a otro país. Pero afortunadamente todas las empresas se han preocupado por esto. De hecho, esto es una constante en la preocupación de la formación continua del cardiólogo intervencionista, y prácticamente todas las empresas que ofrecen dispositivos que directamente atacan alguna de estas situaciones te ofrecen la situación de educación médica continua y de proctoring. Mi recomendación es que independientemente del tipo de lesión, si es un operador o es una institución que está empezando en un programa de esta naturaleza, sí es conveniente hacerse acompañar de alguien de más experiencia en su hospital para que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos en su debido momento cuando no lo pudimos hacer de manera asesorada. Te insisto, esto ya es una constante y todas las empresas tienen a alguien que te pueda ayudar cuando tengas una cuestión de estas. Excelente.
Muy bien, Marco, pues muchísimas gracias, Marquiño. Al contrario, Lalo, siempre un placer. Con esto terminamos este webcast de intervención coronaria compleja. Gracias a CITIC por la invitación y a Terumo también por la invitación. Hasta la próxima. Muchas gracias.